17 hectáreas, o sea, 17 campos de fútbol uno al lado del otro, para que nos hagamos una idea, en la superficie de todos los cuarteles de Loyola. La idea es el derribo absoluto, total, igual dejan algún edificio como reminiscencia de lo que fue. Aquí se quiere hacer un urbanismo un poquito más a tres bolillo, y entonces a tres bolillo quiere decir que un edificio está aquí y el otro edificio está aquí, no están en paralelo. Hola. Hoy vamos a hablar de la zona de las riberas del Urumea. Estamos saliendo en estos momentos de lo que se conoce por riberas de Loyola, que ya las hemos dejado atrás. Ahora hemos entrado en la zona que se llama, se llamaba desde el inicio del diseño de este planeamiento Ciudad Jardín, que se ha transformado recientemente con el derribo de determinadas viviendas que existían aquí, que eran viviendas unifamiliares, y ahora se está construyendo lo que veis ahí a la derecha. Como siempre os explicamos, el suelo en San Sebastián es tremendamente escaso, ¿no? Y la expansión lógica de la ciudad es hacia aquí, hacia el este, porque es por donde continúa la zona llana, ¿no? Alrededor de la ribera del río Urumea, pues podemos ir teniendo parcelas planas, más agradables, y aquí es donde se está desarrollando la conexión que antes era. Ahí tenemos detrás, hemos dejado Eguía y Riberas de Loyola, que son los barrios más próximos a este, y luego todo esto ya va a ser Ciudad Jardín, que aquí está haciendo la promoción la promotora Gailur, está construyendo aquí un concepto más moderno, más de zonas comunes con mucho gancho, ¿no? Donde van a tener piscinas importantes, luego también zonas de choco, zonas de gimnasio, que ahora es un poco lo que se lleva, ¿no? Igual no tienes tanto metraje dentro de la vivienda para ti mismo. Luego tienes muchos elementos Tienes mucho elemento comunitario que te hace de gancho para que te apetezca vivir ahí, ¿no? Que al final toda esta zona, incluso, ¿no? O sea, sería Ciudad Jardín, luego los cuarteles de Loyola, luego la cárcel de Martutene y luego por último Apostolado, ¿no? Que toda esa zona al final, Martutene, Apostolado, va a llevar también todo el impulso este que estamos viendo aquí, ¿no? Sí. Que empezó en Ciudad Jardín y que al final todo ese aire de renovación va a afectar muchísimo a toda esta zona para bien. La unión de la ciudad va a ser entre Amara Osinaga, Riberas, luego la zona de Ciudad Jardín, la zona de Loyola, luego viene ya la zona de Txominenea, que ya está desarrollada, sí. Prácticamente al 100%. Y luego ya pues tenemos ahí la zona de la cárcel y sus naves industriales que están alrededor de la cárcel, detrás de la cárcel, y el acceso al polígono 27, y luego ya la zona de Portucho, que ya eso es Martutene. Ya con eso pues se engarza y se comunica a toda la ciudad, que además es un paseo maravilloso ahí al lado del río y con carril bici en todo el recorrido. Y la verdad que viene en un momento bueno, ¿no? Porque es verdad que la escasez de producto es bestial y la tensión sobre los precios cada vez mayor, ¿no? Entonces, el hecho de poner más vivienda dentro del mercado siempre es muy, muy interesante, y esto al final es un proyecto que lleva paralizado muchísimos años, ¿no? Que la expansión de la ciudad lógica llevaba siendo así desde hace tiempo, pero todo el tema de los cuarteles era un poco lo que impedía. Los cuarteles hacían de tapón, porque claro, toda la ribera derecha del Urumea pues estaba frenando con los cuarteles pues todo el desarrollo y la unión de todos los barrios de la ciudad. Pero ahora afortunadamente ya eso ya se ha desbloqueado y ahora ya podemos pensar que en unos años será una realidad el proyecto de los cuarteles de Loyola. Es que esto en realidad está bien comunicado, acaba de pasar por ahí el topo. Llano, puedes ir paseando a Amara. Por aquí además conectas, que eso es un tema muy importante, conectas a través de Cristina Enea, apareces en el centro de la ciudad. O sea que hay una conexión a través de Cristina Enea muy buena para meterte en el centro de la ciudad. Sí, sí. Con lo cual, a mí me parece que esta es una opción muy, muy interesante. Una zona tranquila, al lado del río, con los deportes de río, náuticos de río que puedas desarrollar, con embarcaderos que ya existen. Realmente es una opción muy interesante y muy bien comunicada a través de autobús, de cercanías, del metro. La verdad que este paseo ha quedado súper agradable, ¿no? Con lo que era antes, incómodo y menos bonito. Para que nos hagamos una idea de cómo era esto en 1915, 1920, que es cuando empezó a desarrollarse el proyecto de los cuarteles de Loyola, en ese lado del Urumea, y en este también, pero bueno, en aquel de allí,
lo que existían eran huertas y caseríos. Esta tierra es muy fértil, porque es una tierra, está al lado del río, con lo cual es la tierra más fértil que puedes encontrar, con lo cual aquí las huertas son magníficas. Y había una sucesión aquí de huertas y de caseríos, y hasta que se planteó la edificación aquí, en la zona de estos caseríos, de un cuartel. Fue una compra que se hizo en 1918-1920. Entonces se compraron 4 caseríos así principalmente. Uno era Urdincho Goya, luego había otro que era Urdincho Bea, luego estaba Potorrene, luego estaba Escurrene y Ollotei. Esos eran los caseríos que estaban aquí, en toda esta zona, que entre todos ellos conformaban una superficie, que es la que se compró, de 170.000 metros cuadrados, 17 hectáreas, o sea, 17 campos de fútbol uno al lado del otro, para que nos hagamos una idea, en la superficie de todos los cuarteles de Loyola. Y el único, bueno, queda ese ejemplo y luego el otro que hemos visto al lado del puente también. Un superviviente de aquella época, sí, efectivamente, el caserío, la huerta y todo lo demás. Pues así era, a principios del siglo XX, toda esta zona. Y luego, pues esto entiendo que los años 70 o así, ¿no? Sí, estas casas son de los años 70, todas estas. Pero bueno, Loyola como tal existía. En Loyola había un núcleo pequeñito también de caseríos. Aquí también había huertas y caseríos, seguro. Seguro que todo esto serían caseríos también. Igual que había ahí, habría aquí. Y claro, Loyola se desarrolló ya en los años 60-70 por la cercanía del cuartel, por un lado, y también por la cercanía a la ciudad, porque claro, es que estaba al lado del centro. Sí, es una zona que curiosamente, ¿no? Estando tan cerca del centro, es un poco lo que le pasa también a Eguía, que estando tan cerca del centro, realmente los precios que tiene son muy contenidos en comparación con el centro, con Gros, ¿no? Que son zonas que están realmente a un paso, incluso con Riberas de Loyola, ¿no? Que está pegado, pero es que es un corte en el precio. Mira, mira qué chulada. Ahí se ven los Hammers, ¿no? Los vehículos del ejército. Y se oye la corneta. ¿Cuántos soldados quedan aquí? ¿O qué? Unos 500 por ahí. 500. Y aquí la estética de los edificios, ¿qué va a ser? Entiendo que no se va a proteger nada de lo que estamos viendo, por desgracia, ¿no? No, la idea es el derribo absoluto, total. Igual dejan algún edificio como reminiscencia de lo que fue, pero la idea general es tirar absolutamente todo y hacer un barrio completamente nuevo, con edificios modernos, un desarrollo además planteado con un urbanismo asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, claro, pues, por ejemplo, ha habido muchos urbanismos muy simétricos en los que todas las calles pues, son paralelas y las plazas en su sitio y tal. Aquí se quiere hacer un urbanismo un poquito más a tres bolillo, y entonces a tres bolillo quiere decir que un edificio está aquí y el otro edificio está aquí, no están en paralelo, no están en la misma línea recta. Eso le da un carácter como más acogedor, ¿no? para vivir, porque si no parece como muy rectilíneo, ¿no? Y es un urbanismo que ahora está de moda. Entonces la idea, pues hombre, igual conservan. Hombre, si aquí en este barrio nuevo que van a crear, pues también me imagino que habrá pues, un centro asistencial, habrá Castola, habrá, en fin, habrá zona comercial, habrá igual hasta una iglesia, en fin, yo no sé, las cosas que haya. Bueno, pues entonces pues, podrían aprovechar algunos de estos edificios, porque realmente los edificios estos de la Caravista están en un estado de conservación bastante bueno. Pues sería una pena tirarlo para luego tener que construir pues, un edificio nuevo para un tema terciario, así asistencial o docente o alguna cosa de ese estilo. Y su mayoría va a ser VPO, ¿no? Bueno, alguna noticia hablaban del 100% de VPO. No sé al final qué porcentaje será, pero desde luego esta es una oportunidad histórica y esto se lo planteó al alcalde, pues la posibilidad de que familias, gente joven, con necesidad de independizarse, puedan tener aquí una vivienda pues, durante 5, 7 o 10 años, los años que les haga falta.